Bueno, continuamos. Estamos en esta parte, ¿no? Derivadas parciales, ya. Lo que les decía, ¿no? Si creamos la derivada respecto de y, ya a la variable y es a la cual tenemos que sumar el delta y, ya. Y tenemos que dividir entre delta y. Luego tenemos que restarle la función original, ¿no? No hay que modificar nada, ¿ya? Y delta y es el que tiende a cero, ¿no? Y aquí delta x tiende a cero para la otra derivada. Ahora, si es que trabajaríamos con tres variables, que sería x, y z, ¿no? La anterior solo era para dos variables. Entonces es prácticamente lo mismo, ¿ya? Si quisiéramos la derivada de esta función respecto de x, a la variable x es a la que hay que sumarle delta x, ¿ya? Y luego se resta la función original, ¿no? Y se divide entre delta x. Si quisiéramos la derivada respecto de y, a la variable y es a la que hay que sumar la que es delta y, ¿no? Y hay que dividir entre delta y, ¿no? Y para los tres casos se resta la función original. Y ahí en acá delta y tiende a cero, ¿no? Y si queremos la derivada respecto de z, entonces delta z tiende a cero y a la variable z es a la que hay que sumarle el delta z, ¿no? Y eso se divide entre delta z. Entonces, vamos a tener dos ejemplos. Ya un ejemplo que es algo simple. Por ejemplo, tenemos esta función, ya y vamos a encontrar su derivada, pero por definición, ¿no? Entonces, la derivada de z respecto de x. Entonces, primero, ya esta va a ser la función, ¿no? La función original. Ya, entonces, si se acuerdan, ¿no? Fíjense, aquí va a ser la función. A la variable x hay que sumarle delta x, ¿no? Y menos la función original, ¿no? Entonces acá a la variable x, ya a este x hay que sumarle delta x, ¿no? Entonces en vez de x al cuadrado, ¿qué va a ser? X más delta x elevado al cuadrado por y. No, aquí x más por y al cuadrado, ¿no? Entonces este x hay que sumarle, sería x más delta x, ¿no? Por y al cuadrado. Aquí más x, que sería x más delta x menos 5y, ¿no? Y menos la función original, ¿no? Y la función original es esta, ¿no? Sería 2 por x al cuadrado por y menos x al cuadrado, perdón, x por y al cuadrado más x menos 5y, ¿no? Y eso dividido entre delta x, ¿no? Respecto de x, ¿no? Y aquí delta x tiene que tender a cero. Ya, y ahí tenemos que hacer operaciones algebraicas. Por ejemplo, haciendo este cuadrado, aquí vamos a tener x al cuadrado más 2 por x por delta x, aquí va a ser delta x al cuadrado, ¿no? Y eso por y. Aquí va a ser x por y al cuadrado, aquí va a ser delta x por y, aquí se mantiene, no cambia nada, y aquí este signo negativo afecta a todo este paréntesis, ¿no? Aquí va a ser menos 2x al cuadrado y, aquí va a ser con menos, este igual menos, y este menos por menos se va a volver más. Ya luego este 2 con este y multiplica, ¿no? Aquí va a ser 2x al cuadrado y, ¿no? Aquí va a ser 2 por 2, 4x delta x por y, ¿no? Aquí va a ser delta x al cuadrado por y, ¿no? Y multiplica por el 2 también. Lo demás se mantiene y de acá se van a ir simplificando lo que son términos, ¿no? Por ejemplo, este se va a simplificar con este, luego este se va a simplificar con este, ¿no? Luego este se simplifica con este se simplifica con este, ¿no? Nos quedaría esto, el 4x delta xy, 2 delta x al cuadrado y nos quedaría, perdón, delta x y al cuadrado más delta x, ¿no? Está aquí. Y eso divide entre delta x. Ahora en acá está facilito, ¿no? De aquí factorizamos lo que es el delta x, ¿no? Todos estos tienen delta x, factorizamos, ¿no? Y nos quedaría de esta manera. Y como hemos factorizado, ese delta x se va a simplificar con este delta x. Y ahí prácticamente ese sería, ¿no? Ahora el límite cuando delta x tiende a cero, ¿no? Entonces evaluamos el límite. ¿Ya? Y evaluando el límite aquí sería cero, ¿no? 2 por 0, 0 y solamente nos quedaría esto, que sería 4xy más y al cuadrado más 1, ¿no? Y esa sería mi derivada parcial, pero por definición, aplicando lo que es el límite, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si es que yo, ¿no? De la función que tenía, la misma función, ahora yo quiero la derivada parcial respecto de y, ¿no? Entonces, a la variable y es ahora a la que hay que sumarle el delta y, ¿no? Entonces, en vez de y va a ser y más delta y, ¿no? En vez de y al cuadrado va a ser y más delta y elevado al cuadrado, y en vez de 5 por y va a ser y más delta
y, ¿no? Y menos la función original, ¿no? Y la función original va a seguir siendo la misma, ¿ya? Entonces lo mismo va a ser lo mismo, operaciones algebraicas, ¿no? Aquí va a ser 2x al cuadrado por y más 2x al cuadrado por delta y, aquí va a ser x por y al cuadrado. Ah, no, en aquí se desarrolla lo que es el cuadrado, ¿no? Sería y al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? Aquí va a ser menos 5 más x, menos 5y más 5 delta y, ¿no? Y este negativo igual entra todo el paréntesis. De acá va a multiplicar lo que es el x, ¿no? X y al cuadrado, aquí va a ser 2x por y por delta y, aquí va a ser x delta y al cuadrado, ¿no? Y todo esto, y eso divide entre delta y. Y en acá igual se simplifica, ¿no? Aquí se va a simplificar este con este se va a simplificar con este se simplifica con este y este con este, ¿no? Me queda esto, me queda esto, me queda esto de aquí y el menos 5 delta y. ¿No? De la misma manera se factoriza lo que es el delta y, ¿no? Y se simplifica el delta y con este delta y, ¿no? Y evaluamos el límite, ¿no? Cuando delta y tiende a cero, entonces aquí colocamos cero, ¿no? Y esto se va y solamente nos queda estos términos, ¿no? Y esa sería la derivada parcial de esa función respecto de y. Ya, ahora, ¿qué pasa en otros casos especiales? Ya, por ejemplo, en lo que es su práctica, en lo que es su práctica, a ver, les he puesto esto. Mm, 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 mm. Ya, aquí, ¿no? Ayer, por definición, las derivadas parciales, ¿no? De las siguientes funciones. Entonces, aquí tienen la función y tienen que hallar esta derivada parcial, ¿no? Ya, si lo hacemos así rapidito, ¿no? Fíjense, si yo quiero la derivada parcial respecto de y, ¿cuánto es la derivada parcial de z respecto de y, del seno de x? ¿Cuál va a ser la derivada parcial? Como están viendo, aquí no hay ningún y, ¿no? Esto se considera como un número, se considera como una constante cuando es respecto de y, por lo cual va a ser cero, ¿no? En aquí no va a haber mucho lío, ¿ya? Donde existe el lío, ¿no? Es en esta parte, ¿no? Donde está aquí el coseno de x por y, ¿no? Y yo quiero la derivada parcial de z respecto de y, ¿no? Luego, para el inciso A, fíjense que es algo, bueno, es una parte, es más sencillo, ¿no? Entonces, el caso especial estaría en el coseno y en este exponencial. Esa parte, ¿cómo sería? ¿Ya? Entonces, ese ejercicio es el que vamos a resolver. Entonces, si yo quiero hallar la derivada parcial por definición, ¿ya? Entonces, esta es mi función original, ¿no? Entonces, para hallar la derivada parcial respecto de y, ¿no? Delta y tiende a cero y a la variable y es a la cual yo tengo que sumar. Va a ser y más delta y, ¿no? Y aquí va a ser más x y eso elevado a la y, pero al y hay que sumarle, ¿no? Va a ser y más delta y menos la función original, ¿no? Que sería esta misma función. Ahí está. Y eso dividido entre delta y, ¿no? Y el truco para este tipo de límites, ¿no? Ya simplemente es aplicar lo que son las propiedades trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, en aquí nos va a quedar lo que es el coseno, ¿no? Aquí va a ser x por y más x por delta y, ¿no? Y en propiedades trigonométricas es el coseno de la suma, ¿no? Entonces, fíjense, coseno de alfa más beta va a ser coseno de alfa por coseno de beta menos, ¿ya? O sea, para la suma se utiliza el menos y para la resta se utiliza el más, ¿no? Entonces va a ser menos el seno de alfa por el seno de beta. Entonces, ¿aquí qué va a ser? Va a ser coseno de xy por coseno de x delta y, ¿no? Luego menos, ¿no? Seno de alfa, que en este caso, ¿cuál es alfa? XY, ¿no? Sería seno de XY por seno de X por delta Y. Entonces, ahí estoy desarrollando esta parte, ¿no? Se vuelve todo esto. Ya, y luego en acá, aquí va a ser como ese exponente de una suma, va a ser la multiplicación de los bases, ¿no? Aquí va a ser X elevado a la Y por X elevado a la delta Y, ¿no? La suma de los exponentes. Bases iguales, exponentes se suman. Y ahí en aquí va a ser menos coseno de XY, menos, ¿no? El menos afecta todo, y aquí igual se vuelve negativo, XY.
Ya, una vez que lo tengo así, fíjense que voy a factorizar este coseno de xy, lo voy a factorizar con este coseno de xy, ¿no? Entonces, factorizando, aquí me quedaría coseno de x por delta y, ¿no? Y aquí factorizando el coseno de xy, simplemente me queda 1, ¿no? Entonces, aquí va a ser menos 1. Luego, aquí se queda el menos seno de xy por el seno de x por delta y, ¿no? Y luego más, y voy a factorizar lo que es el x elevado a la y. Ya factorizo el x elevado a la y aquí me queda x elevado a la delta y la factorización de esto igual solamente es 1, ¿no? Ya, luego voy a dividirlo ya en tres casos, que sería el coseno de esto menos 1. Ya, luego voy a dividir, voy a separar esta división, ¿no? Luego voy a separar lo que son los senos y voy a separar esta otra parte también. Ya, una vez que he separado de esa manera, entonces nos recordamos de lo que son los límites, ¿ya? De lo que es el límite de cálculo 1. Ya, por ejemplo, cuando teníamos el límite, cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x, eso aquí era igual a 0. No, y fíjense, tenemos algo parecido acá, coseno de x por delta x menos 1. ¿No? Entonces en acá tenemos que, para que sea igualito, ¿no? X por delta y, entonces aquí hay que multiplicarle por un x, ¿ya? Y como he multiplicado, perdón, como estoy dividiendo entre un x, también tengo que multiplicarlo por un x, ¿no? Al fin y al cabo, esto sobre esto es 1 y 1 por todo esto no le estoy afectando en nada, ¿no? Ya, entonces multiplico y divido, ¿no? Entonces ahí ya tengo esa parte, ¿no? Del coseno, ah, coseno de x por delta y menos 1 sobre x por delta y, ¿no? Ahí ya lo tengo. Ya, y ya sabemos que eso es igual a, todo esto es igual a 0, ¿no? Luego, en la otra parte, fíjense que aquí tengo lo que es el seno de x por delta y, ¿no? Entonces lo mismo. Ustedes igual se deben recordar de lo que es cálculo 1, cuando el límite de x tiende a 0 del seno de x sobre x, eso es igual a 1, ¿no? Entonces en acá lo mismo, pero yo lo que tengo es x por delta y, entonces aquí lo mismo, tengo que dividir entre un x y multiplicarle un x aquí arriba, ¿no? Ahí, de esa manera, ¿ya? Entonces todo esto de acá se va a volver 1, ¿no? Y luego este otro límite que no es muy conocido, pero igual es de cálculo 1, ¿no? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de a a la x menos 1 sobre x, eso es igual al logaritmo de a. Entonces en acá a la x, aquí fíjense, está x elevado a la delta y menos 1 y eso dividido entre delta y. Y cuando delta y tiende a 0, ¿no? Prácticamente se cumple toda esta condición, ¿no? Y eso ya sabemos que va a ser igual a logaritmo de a, pero a, ¿ahora cuál es? Ahora a vale x, entonces aquí sería el logaritmo de x. Ya, y de esa manera, ¿no? Entonces, como les he dicho, todo esto, el coseno menos 1 sobre el denominador se vuelve 0, ¿no? Y todo esto está multiplicando por 0. Toda esta parte del seno y este x delta y se vuelve 1, ¿no? Y solamente me queda x por el seno de x por y, ¿no? Y toda esta otra parte igual se vuelve logaritmo de x, ¿no? Según esto, ¿ya? Y eso multiplicado por el x elevado a la y, ¿no? Y ahí esa sería mi derivada, ¿no? Esto se va a volver 0, ¿no? Esto se queda ahí con el signo negativo, ya, y esto, bueno, se queda igual ahí tal y como está, ¿no? Y si es que ustedes lo derivan esto rapidito por tablas, ¿no? Por tablas les va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, de esa manera, ya lo que son las propiedades, simplemente hay que aplicar lo que son las propiedades de los límites de cálculo 1. Ya, entonces una vez que ya sabemos las derivadas por definición, pasamos a lo que son las derivadas por tablas, ¿no? Prácticamente es lo mismo de cálculo 1, ya por eso es que tienen que ir repasando las derivadas de cálculo 1, la derivada del seno, el coseno, la derivada del coseno, el menos el seno, ¿no? Derivada tangente, secante al cuadrado, ¿no? Y las otras derivadas, ¿no? Por ejemplo, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, la derivada de e a la x es e a la x, ¿no? La derivada de a elevado a la x es a a la x por logaritmo de a, ¿no? Y las demás derivadas, ¿no? Por ejemplo, la derivada de la división, ¿no? Que va a ser la derivada del numerador
por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido entre dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Entonces es cuestión de que ustedes lo puedan repasar, ya la derivada de la multiplicación, ¿no? Que va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿no? Toda esa parte ya sería que ustedes lo repasen de lo que es cálculo 1. Entonces nosotros directamente pasamos a los ejercicios. Ya, por ejemplo, aquí vamos a meter todos los casos, ya, un seno, un logaritmo, vamos a meter una exponencial, vamos a meter un arco tangente más. Encontrar las derivadas parciales de la siguiente función. Entonces, primero sería la derivada parcial respecto de x, ¿no? Entonces, aplicando tablas directamente, ¿cuál es la derivada del seno? Pero esta vez respecto de x, ¿ya? Entonces, nos fijamos, este seno tiene el x, ¿no? Tiene la variable x dentro, entonces, sí hay que derivarlo, ¿no? Entonces, la derivada del seno va a ser el coseno, ¿ya? Y eso multiplicado, ustedes se deben a recordar de las reglas de la cadena, multiplicado por la derivada de la función que lleva dentro. ¿Cuál es la derivada de esto respecto de x? Va a ser y, ¿no? Es como decir, yo tengo 4x, ¿cuál es la derivada de todo esto? Va a ser 4, ¿no? Lo mismo. Ya y se considera una constante, ¿no? Cuando derivas respecto de x. Entonces, eso multiplicado por la derivada que está adentro, ¿no? Entonces sería multiplicado por y. Ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo, no? Siempre nos fijamos primero si esta función tiene lo que es la variable x, ¿no? La variable que estamos derivando. En este caso sí la tiene, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la derivada del logaritmo? Ya sabemos que es 1 sobre algo, ¿no? Entonces aquí va a ser 1 sobre todo lo que está aquí adentro del logaritmo, ¿no? Y eso multiplicado por la derivada de la función que esté dentro del logaritmo, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la función que está aquí adentro del logaritmo respecto de x? Va a ser la derivada del numerador, que sería 2x, por el denominador sin derivar, menos, menos la derivada, perdón, menos el numerador sin derivar, que sería x al cuadrado, y eso multiplicado por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Va a ser 1, ¿no? Si yo derivo esto respecto de x. ¿Ya? Y luego dividido entre el denominador elevado al cuadrado, ¿no? La derivada de la división. ¿Ya? Y luego en acá, ¿cuál sería la derivada respecto de x? Va a ser 5y a la cuarta, ¿no? Estos dos se consideran como constantes, ¿no? Y ahí se queda. Luego, ¿cuál va a ser la derivada de la arcotangente, no? Si nos fijamos, la derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Entonces, en aquí, ¿qué sería? Uy, en esta parte creo que está mal, a ver. Sí, en aquí es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Sí, en aquí está mal. Ya, en aquí va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Que sería lo que está dentro del arco tangente, ¿ya? Pero fíjense que lo que está dentro del arco tangente, todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, todo esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ya de esta manera, ¿no? Esa sería la derivada del arco tangente, ¿no? Y eso multiplicado por la derivada de la función que está dentro del arco tangente. Entonces sería la derivada del numerador respecto de x, ¿no? Entonces aquí x está elevado a la y si yo quiero derivar esto, ¿no? Entonces aquí el y pasa a multiplicar y aquí al y se les resta menos 1, ¿no? Y esa es la derivada del numerador, multiplicado por el denominador sin derivar, menos, menos el numerador sin derivar y por la derivada del denominador, ¿no? Que sería 2x, ¿no? Respecto de x. Y eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ya. Luego en esta parte, bueno, aquí está mal.
Ya aquí va a ser así. Mm, Aquí va a ser x elevado a la 2y. Luego, este denominador va a estar elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí va a estar elevado al cuadrado igual. Elevado al cuadrado, ¿no? Este denominador va a pasar aquí a multiplicar al 1 y eso se va a sumar con el numerador, ¿no? Y el denominador se queda ahí para los dos. Ya luego, a este otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer? En acá se está quedando tal y como está. En aquí igual se está quedando tal y como está. Luego, en aquí es la cosa, ¿no? En aquí vamos a... mm, en aquí vamos a factorizar. No, no. Aquí se resta, ¿no? Lo que es el 2x al cuadrado menos x al cuadrado, simplemente me queda x al cuadrado, ¿no? Y de ahí factorizo lo que es el x. Del x al cuadrado me queda un x y de este 2xy me va a quedar 2y, ¿no? De esa manera. Luego en esta parte no pasa nada, se queda tal y como está. Ya, y ahora la cosa sería aquí. Hay que seguir desarrollando, ¿no? Luego, a este otro lado, lo que se va a factorizar es el eh, x elevado a la y más 1, ¿no? Se factoriza y aquí me quedaría y aquí me quedaría menos 2, ¿no? Y luego más y elevado al cuadrado y eso multiplicado por x elevado a la y menos 1, ¿no? Sobre todo esto. Ya, ahora en acá vamos a hacer lo que es la multiplicación, vamos a hacer extremos con extremos, ¿no? Este que está en el denominador va a pasar aquí al numerador y todo esto lo vamos a dejar ahí, que siga. Ya se va a quedar aquí en el denominador. Ya. Luego, en acá, ¿qué es lo que va a pasar? En acá se va a simplificar lo que es el x más y con este, ¿no? Y simplemente me va a quedar 1, ¿no? Este x se simplifica con este x al cuadrado y solamente me queda un x en el denominador, ¿no? Este se queda tal y como está. Luego, como estamos viendo acá, fíjense que este se va a simplificar con este, ¿no? Y luego todo esto que está multiplicando va a venir aquí, ¿no? Y me va a quedar en el denominador todo esto. Y ahí eso es lo que hay que corregir, ¿no? Todo esto me quedaría en el denominador, ya de esa manera. Y bueno, y hasta ahí lo podemos dejar, ¿no? O tal vez incluso podemos seguir, ¿qué se llama? Podemos seguir reduciendo. ¿Qué más podemos reducir? Mm, Pero tampoco es tan necesario, ¿no? Aquí es lo único que podemos seguir reduciendo, ¿no? Pero lo podemos dejar ahí, ya no pasa nada. Y esa sería nuestra derivada parcial, ¿no? Listo. Ya, entonces aquí hemos derivado respecto de x y ahora esa misma función la vamos a derivar respecto de y. ¿No? Y prácticamente va a ser lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, si derivamos el seno, aquí va a ser el coseno, ¿no? Y ahora vamos a derivar lo que está dentro del seno respecto de y, ¿no? Y eso sería x, ¿no? Multiplicado por x. La derivada de este logaritmo va a ser 1 sobre lo que tiene dentro del logaritmo, eso multiplicado por la derivada de esta división, ¿ya? Pero hay que derivar ahora esto respecto de y, ¿no? Entonces, la derivada del numerador respecto de y, fíjense que el numerador no tiene y, ¿no? Entonces es cero, ¿no? Cero multiplicado por el denominador sin hacer nada, pero eso sigue siendo cero, ¿no? ¿Ya? Y eso menos el numerador sin afectarle nada y eso multiplicado por la derivada del denominador, ¿no? La derivada del denominador respecto de y va a ser 1, ¿no? 1 por x al cuadrado. Y eso divide entre el denominador elevado al cuadrado.
Ya, y luego si derivo esto respecto de y, este 4 pasa a multiplicar, va a ser 20xy al cubo, ¿no? Y luego menos, bueno, y en esta parte igual. En esta parte igual. A ver, ya, en aquí vamos a copiar esto. Tan, tan, ya, va a ser lo mismo, ¿no? La derivada del arco tangente va a ser 1 sobre 1 más x al cuadrado, ¿no? Bueno, según la tabla, ¿no? Pero respecto de y sería toda esta función elevado al cuadrado. Ya, y después de eso, ¿qué venía? Va a venir esto, ¿no? Y en aquí va a ser esto. Ya, aunque directamente que sea esto, que es lo mismo, ¿no? Que es el paso siguiente que vendría. Ya, y hay otra vuelta, fíjense que en acá se va a simplificar. Este con este se simplifica y en el denominador solo me va a quedar esto. Ahí, sí, ahí. Sí, me quedaría eso, ¿no? Ya, y luego, derivando esto respecto de y, ¿no? Si yo quiero derivar x elevado a la y, pero esta vez respecto de y, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la x elevado a la y por logaritmo de y. No, perdón, por logaritmo de x. Ay, ay, por logaritmo de x, ¿ya? Entonces, eso es lo que está aquí, ¿no? X elevado a la y por logaritmo de x, ¿no? Y esta parte igual, si es que parece muy confuso, es de las tablas, ¿no? ¿No? Fíjense que está a elevado a la x, ¿no? Si yo quiero derivar esto respecto de x ahora, entonces sería a la x por logaritmo de a, ¿no? Ahora, si yo quiero derivar esto respecto de y, ¿no? Entonces va a ser x a la y por logaritmo de x, ¿no? Respecto de y. Mm, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Ya. Y eso multiplicado por el denominador, ¿no? Denominador sin afectarle nada. Luego menos, menos la derivada del denominador respecto de y, ¿no? En este caso, en este caso igual hay un error aquí. Respecto de y solamente sería uno, ¿no? La derivada del denominador respecto de y. Y eso multiplicado por el numerador sin afectarle nada, ¿no? Y eso dividido entre el denominador elevado al cuadrado. Ya en aquí me quedaría solamente, me quedaría esto nada más, que sería x elevado a la y. No, esta parte está bien. Ya, luego en aquí se ha multiplicado, ¿no? En aquí me queda todo esto, y por x elevado a la y menos uno por x al cuadrado. Los exponentes se suman y me quedaría y menos uno más 2, ¿no? Y eso va a ser y elevado, perdón, x elevado a la y más uno, ¿no? Este menos uno con este más 2. Y ahí luego aquí va a ser y por y, va a ser y al cuadrado por x elevado a la y menos uno, ¿no? Ahí está todo bien. Ya, aquí voy a factorizar. A ver, ¿qué factorizo? Puedo factorizar lo que es el x a la y. Ya, eso voy a factorizar. A ver. Sí. Ya, voy a factorizar el x a la y, que me estoy quedando sin tiempo. Ya, x a la y, ¿no? Aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y por x, ¿no? Para esta primera parte, me queda y por x. Luego en aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y al cuadrado más y elevado al cuadrado mm, más y elevado al cuadrado por x elevado a la menos uno. Por x elevado a la menos uno, ¿no? Y eso estoy factorizando de acá, ¿no? El segundo. Ya, y luego me va a quedar menos uno. Directo, listo. Y ese sería el resultado, ¿no? Como les he dicho, este se va a simplificar con este, ¿no? Este va a quedar como todo el denominador y este va a multiplicar aquí al numerador, aquí. Y ahí se quedaría, ¿no? Y ahí ya estaría resuelto. No. Uy, aquí creo que... no, no.
Le hemos cambiado a la parte del X, ¿no? Ya, ni modo. Ya, en esta parte me he equivocado, ¿ya? En aquí le he derivado respecto de Y, ya, pero en aquí ya estaba todo hecho lo que les he dicho, ¿no? Fíjense. Ya, ni modo. Ya, nos estamos quedando sin tiempo. La siguiente clase lo voy a corregir ya. Ahorita lo voy a corregir, les voy a enviar por PDF. Ya, nos faltaba una partita más, pero eso yo creo que lo van a ver en el PDF ya. Siguiente clase nos vamos a ver directamente.